Bien, ya estamos de vuelta con ustedes en nuestro espacio La Entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Nos acompaña aquí en nuestros estudios el ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Luis Cordero. Gracias por aceptar esta invitación, No, por ministro. favor, muchas gracias a ustedes. Bienvenido. ¿El motivo de su visita acá a Antofagasta, ministro? Bueno, estamos en una visita a un grupo de ministros. Está la ministra Camila Vallejos, está el ministro de Transporte, Carlos Muñoz, está la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas, está la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y así como otro grupo de ministros ha estado viajando para hablar sobre pacto fiscal y pensiones. Además de eso, que hoy ya tenemos una actividad a las 6 de la tarde, Claro. reunión con el gabinete regional, y cada uno de los ministros a su vez ha estado en sus agendas sectoriales durante el día. ¿Primera vez usted acá en Antofagasta? Como ministro. Como ministro. Como ministro primera vez, sí. Ya. Entonces, además de eso, un poco dar también la señal de que no solo los ministros vienen individualmente a sus agendas, sino que también hay trabajo colectivo. En trabajo en conjunto. Sí. Tengo entendido que fue en la tarde del Consejo de Defensa del Estado. Sí. Esto es por la arista convenio, ¿no? Así es. Ya. Como de público conocimiento, la arista convenios tiene una arista administrativa, que es la que lleva la Contraloría, tiene una arista penal, que es la que lleva el Ministerio Público, donde a su vez al Consejo de Defensa del Estado le corresponde representar los intereses del patrimonio fiscal y las acciones frente a la Comisión de Potenciales Delitos asociados a delitos funcionarios, y entonces también ahí hay un aspecto que es relevante, y la arista civil, que está vinculada a la devolución de los fondos, donde a requerimiento también de la Seremía de Vivienda se solicitó en su oportunidad el resguardo de los fondos, que fue la medida prejudicial, Claro. que es la que funcionala una acción civil que se tiene que presentar en los próximos días. Fondos que no han sido devueltos totalmente. Hay 96 millones que están todavía... Así que forma parte, que a juicio del fisco, o sea, a juicio del Estado, forman parte de gastos objetados, y que a juicio de la Fundación son gastos que al parecer ellos sostienen que los habrían ejecutado, que lo habrían rendido sin perjuicio de las objeciones que tiene Vivienda sobre el punto. Es una disputa judicial. Los demás fondos están resguardados en la cuenta corriente del tribunal, ¿ya? Así que fue una conversación para ver en general la evaluación y la estrategia legal del caso, sobre todo porque estos días se ha prestado para algún tipo de confusiones, en términos de decir que porque el gobierno no se querella. Hay una razón técnica, y es que los querellantes institucionales, en el caso de los ministerios en particular, solo se pueden querellar en aquellos casos donde la ley expresamente lo faculta. Ya. Eso es lo que dice el Código Procesal Penal. En el artículo 111, eso no es lo que sucede en el caso, no tiene esa atribución ni el Ministerio de Vivienda ni el Ministerio de Desarrollo Social, y por lo tanto la única manera de poder ejercer acciones penales por parte del Estado es a través del Consejo de Defensa del Estado. Perfecto. Entonces, la estrategia o el protocolo que se ha seguido respecto del caso convenios es las investigaciones que realiza el Ministerio de Vivienda, pone inmediatamente a disposición los antecedentes al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y a la Contraloría, en el fondo, ¿no? Y eso forma parte como de la estrategia proactiva del Ejecutivo sobre este tema. Perfecto. El fiscal nacional dijo hace unos días que no no hiciéramos como generar expectativa en relación al tema de convenio, porque las penas son muy bajas. ¿Qué le parece esa afirmación? Lo que pasa es que el fiscal nacional lo dijo tempranamente, también lo dijo el Contralor. Ya. En algunas ocasiones este tipo de situaciones lo que provocan es que revelan las fragilidades y las vulnerabilidades institucionales. Se pueden hacer efectivas responsabilidades. La pregunta, ¿cuán extensiva pueden hacer esas responsabilidades? El fiscal nacional ha sido bien cauteloso, entre otras cosas, porque en el pasado el Ministerio Público también ha tenido experiencias negativas de generar sobreexpectativa. Perfecto. El fiscal Ángel Valencia ha sido siempre muy prudente desde que asumió el cargo, y ha sido bien explícito. Y además ha sido explícito en casos como este, cuando ha señalado al Ministerio Público le corresponde perseguir delitos, no auditar contratos. Y su estrategia, la investigación penal, está apuntada a la ruta del dinero. Por la otra tenemos la arista administrativa, que es muy importante, que es la que sí audita, que es la que está llevando a cabo la Contraloría, que como se sabe hay un preinforme de auditoría, y es probable que en las próximas semanas la Contraloría emita el informe de auditoría final.
Ujú. ¿Qué le parece a usted que nos exijan boletas de garantía? ¿Hay un camino para ponerse más exigente en esto? O sea, por cierto, a ver, el caso convenios ha demostrado, a propósito de las vulnerabilidades regulatorias que tenemos, estos son mecanismos de transferencia que descansan en estructuras de la ley de presupuesto. Probablemente va a ser algo técnico lo que digo. Ujú. Las exigencias que había impuesto la ley de presupuesto era para las transferencias corrientes y estas son transferencias de capital. Y con las transferencias de capital se había utilizado hasta ahora un mecanismo donde se transfería, se asignaba directamente, con muchos niveles de discrecionalidad y sin resguardo en la transferencia de esos fondos por la naturaleza de la transferencia. Esto era más habitual, era muy habitual, salvo en 3 regiones. La Seremía no exigía boletas de garantía, pero dentro de las medidas de probidad y modernización del Estado que anunció el Ejecutivo, de hecho el Ministerio de Hacienda ha dictado un instructivo específico sobre, ahora, en el marco general de Claro. transferencia, son una gran cantidad de instrucciones para este tipo de transferencias, en una cantidad importante de ellas que provienen también de recomendaciones que había formulado el Contralor Bermúdez, Ujú. y una de ellas tiene que ver con el establecer cauciones, ¿no? Que pueden ser o boletas de garantía o pólizas de seguro, dependiendo del tipo de transferencia y de las magnitudes o el tipo de resguardos que se quieran adoptar. Pero evidentemente, a partir de este caso, aun cuando sean transferencias de capital, es evidente que si esas transferencias tienen por propósito cumplir un fin público, entonces debe tener algún medio para garantizar el cumplimiento de dichos fines, en el Ujú. fondo, ¿no? Y eso es lo que acaba también de instruir genéricamente el Ministerio de Hacienda. Esto también va a tener incidencia en la tramitación de la próxima ley de presupuesto para acotar las excepciones que tenían de glosas presupuestarias muchas de estas. En el fondo vamos a tener que Claro. aprender también a convivir, ¿no? Entre a veces las flexibilidades de la intervención buscan atender problemas urgentes, ¿no? Lo que sucede es que esas flexibilidades pues terminan transformándose en verdaderos vicios en el fondo, ¿no? Ahí donde había una solución, esa solución se transformó Claro. en un Un problema. problema, claro. Y eso es lo que demuestra este caso. Son como los dilemas tradicionales de política pública y por eso quienes estamos en el Estado y quienes son gestores públicos siempre tienen que tener presente que donde hay una solución, luego vamos a tener probablemente una desviación. Ministro, convengamos que las corporaciones y las fundaciones han existido siempre. Sí. Este último tiempo han logrado mala fama. ¿Son necesarias las fundaciones para el funcionamiento del Estado, para donde no llega el Estado? Es que lo que pasa es que es una manera en que está representada la sociedad civil, ¿no? Cuando uno habla de corporaciones o fundaciones o organizaciones de la sociedad civil, uno está hablando del tercer sector. Fíjese que hasta la regulación del año 2011, Ujú. que es la que modificó, entre otras cosas, el Código Civil y que permitió la flexibilización para la constitución de muchas de estas entidades, la regulación que teníamos era más bien la regulación de mediados del siglo XIX, es decir, aquella que había redactado Andrés Bello en el fondo, Claro. ¿no? Las organizaciones sin fines de lucro son esenciales para el funcionamiento de la sociedad. Una, como mecanismos de autoorganización. Dos, porque lo que uno no tiene que olvidar es que ese tipo de organizaciones sin fines de lucro tienen por destino el desarrollo de la beneficencia pública, de la educación, de la ciencia. Claro, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Lo que tenemos es que producto de acciones indebidas, de comportamiento no solo inadecuado, y en algunos casos directamente de aprovechamiento, uno no puede terminar de comprometer a un sector que es bien significativo de la sociedad, que además es muy estructural al desarrollo de la sociedad chilena. Ujú. La sociedad civil organizada es muy relevante. Claro, por otro lado, hay una gran cantidad de indignación porque una buena cantidad de organizaciones de la sociedad civil trabajan cotidianamente, buscan fondos en distintos lugares para poder realizar sus proyectos. Entonces, situaciones de este estilo, por cierto, producen indignación. Yo Claro. creo que hay que tener cuidado en no confundir aquellos que ejecutaron prácticas irregulares o que han creído que crear entidades de este estilo es semejante a crear una consultora de aquella organización de la sociedad civil que es la mayoría, que desarrolla proyectos en favor del interés público, que son colaboradores esenciales de la sociedad, del Estado, para poder desarrollar una serie de iniciativas.
Y yo creo que después de todo este episodio, y por eso el presidente ha sido tan enfático de enfrentarlo directamente, de no tener ambigüedad, de decir que en algunos de estos casos directamente hay corrupción, de enfrentar supone también una manera de resguardar a esas corporaciones y fundaciones que funcionan bien y que le hacen bien a la sociedad. Ministro, aquí en la zona tenemos dos fundaciones que han causado mucho ruido. Por un lado, Democracia Viva, que recibe fondos de una Secretaría Regional Ministerial, y por otro es Procultura, que recibe fondos del gobierno regional. ¿Cuál es la diferencia en la entrega de estos fondos? Lo que pasa es que hay dos modalidades que son distintas. En los casos de Democracia Viva accede a un programa de asentamientos precarios, que es el antiguo programa del Ministerio de Vivienda que estaba vinculado a la solución de campamento. Es un programa presupuestario que responde a una política pública permanente que está en la primera parte 2014 de desarrollo, donde comienza la primera fase 2015, la fase de desarrollo de campamento, y que luego va logrando ciertos niveles de complejidad, ¿no? Claro. Complejidad desde el punto de vista del problema público que tiene que resolver. Fíjese que a partir del 2019, que es el momento en que se comienzan a utilizar corporaciones y fundaciones, están desde ese momento, principalmente el programa descansaba en transferencia a los municipios. El problema que tiene campamentos, con todas las explicaciones que ha dado el ministro Monte, es que tiene una paradoja en el fondo. La paradoja es que el campamento es un asentamiento precario en una condición de irregularidad. Entonces, lo que teníamos con los municipios era intervención de una institución oficial en un asentamiento irregular, además de una serie de problemas desde el punto de vista de cómo se rendían los fondos que se transferían. Entonces se comienza a utilizar a organizaciones de la sociedad civil a partir del 2019, y lo que pasa es que a partir del 2019 las cifras lo que muestran hasta hoy es que el número de personas viviendo en campamentos se ha triplicado. Entonces, eso inevitablemente generó que el Estado de Chile transfiriera muchos recursos para poder abordar esta situación. Y en esa situación de flexibilidad que ya he señalado, por cierto, se generaron condiciones de vulnerabilidad que provocaron este problema. Entonces, ahí usted tiene una solución que puede estar centralizada, que es lo que ha hecho el ministro Montes, que semanas atrás anunció la reforma al mecanismo del programa para transferencia, etc. Entonces, eso está muy focalizado. En el caso de Antofagasta, por ejemplo, la municipalidad hace algunos años había tomado la decisión de salir del programa. Entonces, era medio inevitable ocupar a instituciones de la sociedad civil. En el caso de los gobiernos regionales, es un mecanismo de transferencia distinto. Esto tiene que ver, recuerde, con lo que nosotros hemos ido desarrollando en el proceso de descentralización. Uno de los grandes problemas del sistema institucional chileno es cómo lograr descentralización efectiva. Entonces creamos los gobiernos regionales a principios de los 90, luego buscamos que los consejeros regionales fueran electos, y luego buscamos la descentralización a través de que también existiera una autoridad política como el gobernador electo democráticamente, pero con un mecanismo de transferencia de competencia muy acotado. Entonces, ¿cuál ha terminado siendo la apuesta de la sociedad chilena o del Estado chileno en los últimos años? Es bueno, tratemos de, si tenemos transferencia acotada, también démosle la posibilidad de tener gestión descentralizada de recursos. Entonces, eso ha implicado darle en los últimos años descentralización a través del mecanismo de ejecución de estas características. Acá, en este tipo de transferencia, son transferencias muy heterogéneas. Claro. La ley establece, por ejemplo, que el gobernador requiere el acuerdo del Consejo Regional sobre 7.000 UTM. Sin embargo, en esto yo también quisiera ser bien cauto. En el fondo. Usted me da el ejemplo de Antofagasta, Sí. y que ha sido esto junto con el gobierno de los lagos, probablemente los más públicos. Pero también tenemos buenas experiencias en gobiernos regionales con ejecución de estos fondos. O sea, lo que quiero decir es que uno tiene que... tenemos este dilema, ¿no? El dilema en que probablemente unas transferencias sin los resguardos adecuados se han prestado para abusos, pero eso no implica que tengamos otros gobiernos regionales que probablemente con prácticas de gestión distintas han acotado las condiciones de riesgo. No sé, mi visita, por ejemplo, hace una semana atrás estuve en Los Ríos. Ahí, por ejemplo, el gobierno regional de Los Ríos tomó como acuerdo entre el gobernador y los consejeros que todos los proyectos de transferencia, con indiferencia del monto, el gobernador los iba a llevar al consejo. Entonces, eso lo que provoca es evidentemente que probablemente se demoren más, pero hay un mecanismo de
Claro, muchas cabezas piensan Claro. en ocasiones o ven los riesgos mejor que uno en el fondo, ¿no? O que una sola. Esa ha sido una buena práctica y esto tiene mucho que ver con las realidades distintas de los gobiernos regionales. Probablemente sea una región que tiene con transferencias más homogéneas, Claro. acá tenemos transferencias más heterogéneas. Yo creo que lo que debiéramos aprender de todo este proceso, además de sancionar a los responsables en el caso que se hubiesen cometido ilícitos administrativos y delitos, ¿no? En la persecución penal. Además de eso, sacar las enseñanzas de qué cosas son las que tenemos que corregir y teniendo cuidado de no afectar también el proceso de descentralización. ¿Por qué? Porque esto, en términos institucionales, también hay regiones que lo han hecho bien y no sería razonable que esas regiones que lo han hecho bien terminen pagando el costo de otras malas Hay prácticas. un proceso de aprendizaje. Quiero llevarlo a otro tema, el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y el Plan Nacional de Búsqueda. Sí. Cuénteme de eso. Sí, son dos ejes centrales de la agenda del Ministerio de Justicia. Nosotros en enero de este año, después de una larguísima discusión en el Congreso, de muchas administraciones que han realizado esfuerzos en materia de niñez, finalmente logramos aprobar la creación de un servicio distinto que separara, además, ya habíamos separado en el caso de vulnerabilidad en niñez, que es Mejor Niñez, y esto tenía que ver con jóvenes infractores de ley, que permite el nacimiento del Servicio de Reinserción Juvenil, que se comienza a implementar en 3 etapas, en enero del 2025 en la zona norte, es decir, también corresponde a Antofagasta, enero del 2024, disculpe, enero del 2025 la zona sur y enero del 2026 la zona centro. Y eso es formalmente el fin del Sename, pero también del nacimiento de una nueva forma de abordar la reinserción en los jóvenes infractores. Eso supone mirar la persecución penal, el rol de fiscales, jueces y defensores desde el punto de vista de la especialización. Nosotros tenemos que cortar tempranamente las carreras delictuales. La evidencia, probablemente ustedes ya aquí la han comentado en otro momento, la abrumadora evidencia lo que demuestra es que las personas que están en el sistema privadas de libertad tienen trayectorias previas como jóvenes infractores de ley. Entonces, cuando uno habla de reinserción, también está hablando de seguridad en el fondo, ¿no? O sea, uno no solo tiene que pensar el castigo penal y la cárcel como un mecanismo de retribución porque alguien cometió un delito y entonces tiene el encierro, sino que además tiene que ser un proceso donde esa persona tenga la posibilidad de resocializar y reinsertarse. Finalmente lo que queremos es que en el futuro se cometan menos delitos, pero también queremos darle esas oportunidades a personas que han cometido infracciones severas en el fondo. Y en el caso de reinserción juvenil eso es todavía mucho más relevante porque lo que la abrumadora evidencia demuestra es que esas carreras delictuales nosotros tenemos que detenerlas rápidamente. En muchas ocasiones también, ya no solo reinserción, es insertar a esos jóvenes en la sociedad. Entonces, lo que comienza a funcionar a partir de enero del 2024 en esta región no es solo el cambio de denominación del Sename al Servicio de Reinserción, es finalmente un cambio de enfoque en la política pública y eso depende, o sea, el éxito de una reforma, el 50% está en la elaboración del texto de la ley, el 50% restante depende de la implementación. Y la verdad es que todos los esfuerzos que se han realizado durante años sería en algún sentido estéril si no somos capaces de poner ese énfasis ahí. Plan Nacional de Búsqueda, por su parte, es un propósito, se lanza el 30 de agosto de este año el presidente de la República y es transformar la búsqueda que hasta ahora ha recaído en manos de los familiares de desaparición forzada a través de sus acciones judiciales principalmente, en una política pública permanente. La desaparición forzada de personas es de uno de los crímenes de lesa humanidad más atroz porque además sigue ocurriendo cotidianamente en el fondo, ¿no? Y el objetivo central es poder abordar y tener conocimiento de las condiciones y circunstancias en que cada una de esas personas fue detenida y hecha desaparecer. Aunque muchos no lo crean, nosotros tenemos 20, 25 años de investigaciones judiciales en materia de derechos humanos, una abrumadora cantidad de antecedentes, de fojas judiciales, pero hasta el día de hoy la sociedad chilena no reúne en un solo lugar esa información que le permita sistematizar, aplicando tecnología, establecer patrones,
macrocriminales, pero también a través de eso poder ir conociendo las trayectorias de cada una de esas personas. Tiene un fin, por cierto, la reparación, tiene un propósito en torno a la memoria, pero no solo en relación a las víctimas y sus familiares, que por cierto, si el Estado cometió esos delitos, el Estado es el que tiene que asumir esas obligaciones, sino que también en algún sentido es una manera de reparar las heridas como sociedad. El Plan Nacional de Búsqueda descansa en dos consensos que son bien elementales. Y por eso yo con todos quienes me he reunido, de gobierno o oposición, yo nunca he tenido una objeción a la manera en cómo hemos abordado. El primero tiene que ver con que en Chile existieron violaciones de derechos humanos. Y en segundo lugar, que esos crímenes no pueden volver a cometerse. Y el Plan Nacional de Búsqueda descansa en eso que alguien podría escuchar, lo que es muy simple, pero que tiene un profundo significado para la sociedad chilena y una profunda importancia para los familiares, porque de algún modo también es el reconocimiento del Estado directamente ante ellos de los crímenes que se cometen. Frente a eso, ministro, ¿qué le podemos decir a los familiares que aún están esperando? Recordemos que se descubrieron hace poco 89 cajas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, cajas que eran cajas de manzanas, cajas de plátano. Mercadería. Claro, mercadería. Y hoy están todavía a la espera, ¿no? Los huesos siguen estando ahí, o los restos siguen estando ahí sin ser analizados. A ver, tenemos ahí varias cosas. Esto se sabe, entre otras cosas, a propósito de la investigación de la ministra Paola Plaza, respecto de un incidente asociado a esta región, en Caravana de la Muerte, que es el incidente Calama, y se logra pesquisar que en el Servicio Médico Legal hay un número de cajas sin periciar. Luego se hace la trayectoria y se dice, no, esas cajas ingresaron el año 2019 al servicio, y después se hace la trayectoria más atrás y se dice, no, mire, en verdad el origen de esto son las excavaciones del 2000, 2001, 2002, que se realizaron por los jueces de dedicación exclusiva y que se enviaron en custodia a la Universidad de Chile. Durante 23 años, 22 años, existió un número de hallazgos en cajas de mercadería, por cierto, a los ojos del Estado y sus instituciones. Y con desconocimiento por parte de los familiares, ¿no? A esto lo que yo me he referido con anterioridad, que es una manifestación de la indolencia del Estado, en el fondo. Desde que ese incidente sucedió, se han hecho las investigaciones internas, el Servicio Médico Legal comenzó a tomar medidas, ahora nosotros tenemos el nombramiento de una directora nueva después del concurso de alta dirección pública. Hay el inicio de algunas de la clasificación de esas cajas, donde hay originalmente muchas cosas diversas en el fondo, ¿no? Esa clasificación ya ha avanzado y algunas pericias iniciales, comenzando por el incidente Calama, ¿no? Que era el que había dado origen a estos hallazgos, ya se ha iniciado, y ahí hay una obligación que tiene el Servicio Médico Legal, que tiene que reportar regularmente a la ministra Plaza y a los familiares, que lo que hizo la ministra en su oportunidad fue obligar al Servicio Médico Legal a informar a los familiares y reportar en los avances de estas pericias en las medidas que han ido avanzando. Entonces. Y por lo tanto se está avanzando, y se está avanzando con los cuidados que hay que tener en esto, en el fondo, ¿no? Y también, al igual de las otras cosas que conversábamos, de este tipo de cosas nosotros tenemos que seguir sacando enseñanza. Lo que pasa es que en materia de derechos humanos, y particularmente en los casos de identificación en materia de víctimas, violación de los derechos humanos y desaparición forzada, el Estado ya ha cometido varios errores. El más conocido es Patio 29. Claro. El origen del por qué los jueces de dedicación exclusiva enviaban las cajas en custodia en su oportunidad a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile es porque había desconfianza en el Servicio Médico Legal. Claro. Entonces, y esto revela muy bien, en algún sentido, por qué nosotros necesitamos instituciones fuertes. Porque en la medida que las instituciones son fuertes y generan confianza, entonces no generamos este tipo de situaciones que a veces, por tratar de dar una solución, terminamos generando otro tipo de problemas. En el fondo. Ministro, queremos agradecerle estos minutos. Le sacamos más minutos de lo acordado, pero era bueno conversar. Muchas gracias. Y mucho éxito con lo que viene. Muy amable, gracias. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Luis Cordero, nos acompañó en estos instantes aquí en la entrevista. Siga junto a nosotros aquí en Antofagasta Televisión.